Buenas tardes o buenas noches ya amigos. Hemos visto una presentación de los negrillos de Andahuaylas, ¿no? Donde hemos visto una torre humana de 7 pisos que demuestra en todo caso la calidad de los danzantes de los negrillos de Apurímac. Vamos a ir con la segunda parte donde tenemos 4 ponencias. Adelante, doctor Peter, tiene usted la palabra. Doctor Harry, perdón. Adelante. Licenciado todavía. Licenciado Sí, Harry, adelante. Ok. Sí, solo para hacer recordar, antes de pasar al siguiente ponente, que los inscritos tienen una constancia de asistencia, es gratuita, y a los que están ahorita en línea y no se han podido inscribir, aún lo pueden hacer al correo señalado en la página del Facebook, si no me equivoco, es un Gmail. Bueno, diré indicaciones de parte de la organización. Y sin más preámbulos, la siguiente ponencia nos acompaña el doctor Alfredo Altamirano Enciso, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su tema es estudio de cráneos humanos procedentes de Sonhuayo, Andahuaylas. Qué raro que El doctor Altamirano, Alfredo José Altamirano, es doctor en Ciencias y Salud Pública por la Universidad Nacional de Salud Pública en Río de Janeiro. Es magíster también de Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Arqueología por tesis por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de PANMINSA. Es docente... mira, ha cambiado. Es docente del UNAM. Fue docente del UNAM en el 2018 y hoy día es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se especializa en antropología forense, bioarqueología y paleopatología andina. Doctor Altamirano, sea usted bienvenido, puede iniciar su ponencia. Sí, muchas gracias por la presentación que me han hecho y buenas noches con todo el público, arqueólogos, colegas de esta área tan importante, enclavada en los Andes, centro-sur del Perú, de Apurímac. Agradezco a los organizadores por haberme invitado a esta tierra que es también de mis padres. Mi papá y mi mamá son andahuaylinos. Yo ya nací aquí en Lima, pero mi sangre es chanca, así como Arguedas. José María Arguedas Altamirano también ha sido un tío nuestro. Por eso seguimos la línea de San Marcos, que nos da mucho orgullo para sacar adelante nuestra tierra, que está un poco olvidada por los gobiernos centralistas que se han preocupado solo en Lima durante los gobiernos pasados. Bueno, quiero presentar pantalla. ¿Cómo hago para entrar a aquella Type Message Here? ¿Dónde es? Adelante, está con la pantalla. Adelante. Sí, doctor. Ahí hay un botón verde en la parte de abajo. Sí, Share Script, ¿no? Sí. Ya, entonces... Y luego vincula la pantalla. Perfecto, ya me están viendo. Sí, correcto. Ahora lo vemos todos. Voy a presentar toda la pantalla grande. O ya no da para abrir todo. Así. En la parte inferior hay una flechita para agrandar la pantalla. Exacto, esa. Es acá, ¿no? Sí, doctor. Ahora sí. Ya. Ahora sí, perfecto. Bueno, el tema ahora está correcto. Que voy a tratar son el estudio de las modelaciones cefálicas y la violencia entre los antiguos andahuaylinos durante el periodo intermedio tardío. Ya ese tema es parte de una investigación que desde que llegué del Brasil en el año 2011 y 2012, y hay una alumna que quiero llamarle y decirle que sus investigaciones y su tesis de licenciatura han servido de base a este trabajo en el año 2013. Ella se llama Stephanie Peña. Ella hizo una tesis en la Universidad Villarreal y quien habla fue su asesor. Y siempre me ha interesado la tierra andahuaylina.
trabajar, y muchos de mis alumnos están trabajando en diferentes áreas de Andahuaylas. Bueno, aquí tenemos el cerro de Songuayo y San Pedro de Cachi, y los cráneos, que vamos a ver las modelaciones, los tipos de modelaciones que hay. El periodo intermedio tardío, entre los años 1000 a 1460, según la clasificación de Rowe, tiene características importantes en la arqueología peruana, porque es una época en la cual la estabilidad ecológica andina se hace fuerte, hay un mejoramiento del clima. Y este mejoramiento del clima, entre los años 1000 hasta los 1300 aproximadamente, hay un incremento demográfico. Surge un incremento demográfico que va a generar más adelante los problemas de violencias. Los pueblos se van a organizar a través de señoríos, curacazgos y jefatura. Cada uno de estos pueblos se van a organizar a través de una dualidad andina. Y esas dualidades no lo hemos aplicado muy bien en la investigación arqueológica. Básicamente en los pueblos que viven más alto, los que viven en la Puna o la región Suni, o los que viven en la zona Quechua y Yunga, como es la geografía de Andahuaylas y de San Pedro de... Han tenido un fuerte incremento en su economía basado en los productos agrícolas y la crianza de camélidos. En cada valle interandino habían cultos a los ancestros, a los cerros, a las lagunas, a las huancas, y que estos eran sagrados para ellos, sean glaciales, cochas, cuevas. Y ahí estamos sosteniendo de que hemos tenido una religión propia del mundo andino, en el cual la mayoría de los arqueólogos europeos y norteamericanos nos han dicho que es culto a un ceremonialismo andino. La palabra ceremonialismo, todas las religiones del mundo tienen ceremonialismo. Faltaba darle un nombre propio a nuestras religiones andinas, que es las huacas. Y decir el término huacanismo, para muchos le va a chocar escuchar la palabra huacanismo. Cuando hablamos de Cristo decimos cristianismo. Y si hablamos de huaca, el huacanismo andino, en el cual la mayoría de las religiones y de los pueblos andinos han tenido sus cultos. Entre ellos ha habido conflictos, han peleado, lucha de huacas, lucha entre pueblos que, en primer lugar, han tenido que hacer sus pagos a la tierra para poder hacer el éxito, así como se ha hecho hoy el pago a la tierra para el éxito de este evento. En todos los grandes eventos siempre han tenido los pagos a la tierra. A fines de este periodo surgió un enfriamiento de las punas y obligó a los hombres de las partes altas a invadir el territorio más bajo, y comenzó la tensión de los estados regionales. Ahí viene también el conflicto entre los chancas contra los incas para poder ocupar estas zonas quichuas. Y el comercio nuevamente se intensifica con apoyo de redes de camélidos y surge la violencia sociopolítica. Aquí tenemos el mapa del tomado de Peter Van Dalen Luna en sus últimas publicaciones, que muestra cómo ha sido el mosaico étnico de este territorio de Andahuaylas. En la parte están los chancas, hacia la región oeste, los vilcas, los oras, los aymaraes al sur, los quichuas hacia la parte este, los cotabambas o cotapampas, los chuqui, pero también dentro de esta región de interacción ecológica y económica ha habido cerámicas de otros pueblos de los alrededores. Esta cerámica que estamos viendo aquí, que parece como una bota, o sea, es de la cultura de los chocorvos, más conocido como chucurpus, que ya lo define Julio Cetello, a estos pueblos de chucurpus, que es una pasta marrón, y que también nos ha mostrado Carguas en su ponencia, tiene cerámica de chucurpo. Él dijo que desconocía algunos sitios próximos alrededor, y ahí lo tenemos. Esta pieza de cerámica
se encuentra en el Museo de Huaytará, donde hemos trabajado con el profesor Odón Rosales. Si vamos pasando, aquí tenemos el mapa ya de la región de los Chancas, cómo se ha ido extendiendo. Y la palabra Rucanas se deriva de Rucana. Rucana significa pulgar. Y aquí están los Chucurpus en esta región. Y hubo una anexión de Chucurpus con los Chancas. Ha habido una alianza entre estos pueblos en épocas de este periodo intermedio tardío. Los tipos de enterramientos andinos, básicamente en la sierra, de la Sierra Norte o de la Sierra Sur de Puno, son entierros en chulpas. En la Sierra de Huaral, el profesor Van Dalen ha trabajado aquí, en Rupac, en Chiprac, en Añay y más arriba. Y tienen este tipo de enterramiento en culpis. Y en la selva norte, en Chachapoyas, entierros en sarcófago. Y aquí en la Sierra Central, donde también vengo trabajando ya de buen tiempo, es en Santa Ana de Tusi, en Pasco. Hemos encontrado entierros de chupleas. Y al interior, dentro de estas hornacinas, se encuentran cráneos humanos con restos de partes corporales, sea tibias, peroné, húmeros o radio. Y en la parte central son las estructuras de chaucallas, estructuras funerarias de pircas, edificadas al borde de los precipicios, como si fuesen los guardianes para que controlen la vista panorámica, porque la arqueología del espacio ha permitido que los ancestros que están aquí enterrados y el culto a los malquis han permitido a ellos ser venerados. Los macháis, que es el tema de hoy, ¿qué son los entierros en macháis? Básicamente son cuevas de 8 a 10 metros. Hay de varios tipos, ¿no? Hay de entrada, de bocas muy estrechas y cortas, de 1,20 m, 1,50 m. Y el tema del cráneo en el antiguo Perú comenzó con Pedro Báez en la década del 60. Y los trabajos de Báez sobre craniometría y osteometría no había dejado él seguidores. En la actualidad, a partir del año 2000, surge la corriente de la bioarqueología. La bioarqueología trata el estudio de los restos óseos humanos, de animales y las plantas. Y ya se están formando en especialistas en esa área. Los paleopatólogos, los antropólogos o los bioarqueólogos también, así como los paleoetnozoólogos o zooarqueólogos. La arqueología se está especializando cada vez más a diferentes campos del saber. Y nosotros no tenemos, por ejemplo, en el Perú, un grupo así de especialistas dentro de la osteología y paleopatología peruana. Ya hay en Brasil, en Chile, en Argentina, Colombia, México y Estados Unidos tienen el grupo de los PAMINSA, al cual somos miembros de todos ellos. Hemos viajado a sus congresos, ya van en el número 9. Han sido en diferentes partes. En Lima ha sido ya 2 veces. Y aquí los cráneos tienen sus modelaciones. Están viendo este tipo de cráneo que tiene una ligera elevación aquí en la parte superior. A ese tipo de cráneo llamamos el vértigo bregmático. Esto fue hallado en este cráneo en la parte baja de Huaral, en el litoral. Y este cráneo viene de las alturas de los atavíos. Y a través de este tipo de modelaciones podemos hacer el seguimiento. Otro tipo de cráneos son los tabulares erectos. Otros tipo Paracas. Estos dos son de Paracas. Los cuales, estas modelaciones son hechas desde el nacimiento. ¿Por qué motivo las madres colocaban a los hijos unas fajas tan fuertes que los presionaban para hacer estas modelaciones? No ha habido explicaciones contundentes al respecto, pero nosotros podemos decir que estas modelaciones eran producto del sistema ideológico y religioso del culto que ellos tenían a sus huacas. Y había una variedad de huacas dentro de este fenómeno del huacanismo.
Aquí tenemos dos cráneos de atavíos altos y atavíos bajos. Entonces, para atavíos altos tenían ese tipo de modelo craneal llamado el vértico bregmático y para atavíos bajos el semi-horizontal. Este modelo nos va a permitir comparar con otras áreas del Perú. O sea, cráneos bien alargados son de la altura de la Puna y cráneos ligeramente horizontales son de los valles cálidos de la zona quechua y de las zonas interandinas. También hay lesiones, una serie de patologías, golpes, fracturas del área denominado el esplagmocráneo, o sea, el rostro. ¿Ve? Y también ha habido lo que se llaman las trepanaciones cefálicas, también estudiados por Pedro Valls. Este es del tipo del raspado y la persona ha vivido y tiene la elevación del vértico bregmático, también es Paracas. Si lo comparamos con estos son de las alturas. Y lo que quiero decir es de que estos tipos de cráneos que tienen elevaciones y alargadas son de pueblos fuertes, severos. Y aquí vemos cómo se elaboraban las modelaciones cefálicas. Aquí están unas fajas que al nacer los niños, los cráneos son muy cartilaginosos, incluso tienen sus molleras. Hasta el primer año de vida se colocaban estas fajas y presionaban las cabezas de los bebés intensamente a través de estos aperos o cunas deformadoras. Probablemente los niños estarían llorando constantemente de estas fuertes presiones y hay casos de muerte. Debido a estas presiones intensas ahí se han reventado los huesos del diplo del cráneo, formando unas hemorragias en la parte posterior, básicamente en el hueso del occipital. Hay trabajos de la doctora Sheila Mendonça de Souza en el Brasil que muestra para el Valle del Chillón cómo estos cráneos han sido aplastados. Ya aquí tenemos una cerámica mochica con la modelación cefálica que muestra a la mamá que está mochando y la cabeza deformada, aplastada de esa manera. Un sitio en el Cusco llamado Bandoján y otro en Yutu muestran que estos pueblos han sido duales, arriba y abajo para el periodo formativo. Esto es como introducción. Ahora vamos a entrar ya al sitio que nos va a permitir ver nuestra hipótesis. ¿Para qué servía la modelación cefálica? Básicamente era un indicador del grupo étnico-social, indicador del tipo religioso andino y el indicador de rituales de violencia. Significa que estas personas que practicaban estas modelaciones se enfrentaban constantemente. Ya estamos entrando al área de Andahuaylas y vamos a ver los materiales. Es como lo dije, esa es parte de la investigación complementaria de nuestra alumna y ahora licenciada Stephanie Peña. Nosotros le vamos a dar un enfoque básicamente de las modelaciones cefálicas, que es nuestro fuerte. El complejo arqueológico de San Antonio de Cachi se localiza en el distrito del mismo nombre, provincia de Andahuaylas, a una altitud de 3.287 metros sobre el nivel del mar. En un área geográfica de UTM E0648508 y al norte 8478470. Entonces está localizada este sitio, aquí estamos viendo el mapa, al oeste de Andahuaylas. Aquí está su plaza de San Pedro de Cachi y los monumentos arqueológicos se van a localizar alrededor. Aquí buscando e investigando también la laguna de Choclococha, considerado como el origen de los chancas. ¿Dónde queda esa laguna de Choclococha? Queda en Huancavelica, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Y ahí hemos colocado una Zaraconopa inca, porque se cuenta que durante el periodo intermedio tardío, esta laguna de Choclococha se secó y comenzó a brotar maíz. Probablemente alguien llevó una semilla y como el clima había calentado demasiado, brotó maíz, pero a esa altitud, a 5.500, y se transformó en un lugar sagrado.
Eran tres lagunas, las madres que han dado origen a las poblaciones de la Sierra Central, que eran el lago Chinchaycocha, el Choclococha y el Urjucocha. Y aquí, para entender los antecedentes de esta región, tenemos los cronistas. Los cronistas, como Pedro Circe León, ¿qué nos dice? Dice, al preguntar a los chancas sobre sus orígenes, ellos cuentan una historia, como los de Jauja, en las que dicen que sus padres vinieron de la izquierda, Ichoc. O sea, tenemos Ichoc a la izquierda y Ayauca a la derecha, desde un pequeño lago al que llamaron Choclococha, que era el Choclococha. Desde el lago de donde vinieron era sagrado y era su principal templo en el que adoraban y ofrecían sacrificios. Luego tiene Cristóbal de Albornoz y Pedro Cieza de León, nuevamente en el año 1533. Desde Choclococha conquistaron y llegaron a un lugar llamado Chuquibamba, que más tarde se convirtió en su capital, y después de varios años se encontró con los quichuas en una vieja nación, el pueblo de la provincia de Andahuaylas, donde ganaron y se quedaron hasta el día de hoy. Entre los arqueólogos que han trabajado en la zona están Gómez 2007, Ochatoma, Curín, Gómez, Peña del Castillo 2013, plantean que habrían actos de violencia de los tipos interpersonal y colectiva o política. Estas evidencias bioculturales podrían pertenecer a los famosos guerreros chanca o ser evidencia de cómo la inestabilidad afectó a los pobladores de la zona, reflejado en actos violentos, como entre las comunidades, el aspecto doméstico y contra las mujeres, ancianos y niños. Entonces, esta hipótesis vamos a mejorarlo, vamos a pulirlo, sin explicar las causas sociopolíticas ni los contextos históricos. Aquí tenemos al profesor Peter Kaulicke de la Universidad Católica, quien desarrolla la teoría de los contextos funerarios, en el cual todo contexto funerario tiene tres partes. Uno, el cuerpo o cadáver. Dos, la estructura. Tres, el ajuar funerario. Y un cuarto es el tipo de tierra que cubre, llamado el suelo cobertor. Aquí, nuestra hipótesis plantea que durante el periodo intermedio tardío, desde el año 1000 a 1460, habían centenas de sociedades andinas que tenían una división política dual, basados en puntos geográficos o valles interandinos donde vivían densos grupos humanos, antagónicos que defendían sus cultos etiológicos al glacial, a la laguna y a la cueva, territorios divididos geográficamente en Hanan y Urin, es decir, arriba y abajo, o Ayauca e Ichoc, quiere decir derecha e izquierda, cuyos miembros desde pequeños ya se modelaban sus cráneos del tipo vértico-bregmático y el semi-horizontal, que se preparaban para los enfrentamientos rituales cíclicos basados en las fiestas andinas, en las competencias, danzas, vestimentas, competían las fuerzas y sus resistencias en estas danzas que hemos visto ahora de los negrillos, que también se chicotean con tanta fuerza y viene desde la época de los chancas, que eran sumamente fuertes y resistentes, y también había muerte. Para que la fiesta sea buena tenía que haber un muerto o más, porque la tierra, la sangre derramada va a ser bebida por la Pachamama. Y esto era parte de la tradición cultural. En la costa también habían otros grupos que se modelaban sus cráneos, los tabulares erectos, que eran los pescadores, versus los tabulares oblicuos, los agricultores. Y esto lo vamos a ver, esos patrones en diferentes áreas. Y también el modelo de la religión del huacanismo, Altamirano y Arguedas 2016, imperaba en las sociedades andinas, que consistía, uno, en el culto a las montañas sagradas como cerros, lagunas y cuevas; dos, en el culto a los ancestros o malquis; tres, a su arquitectura ceremonial o huacas; cuatro, al panteón oficial, el sol, la luna, el rayo, el trueno y los animales sagrados como el puma, el jaguar, la serpiente amaru, el halcón o el cóndor, que están plasmados en la iconografía, su panteón oficial. 5.
A los niños que nacían con defectos y patologías también eran considerados huacas, eran seres sagrados. Y esto se ve en los mitos y los ritos que se articulan dentro de esta cosmovisión. Luego, en el laboratorio armamos los trabajos. Ya hemos visto antecedentes de la dualidad andina y cráneos humanos modelados. Aquí tenemos un modelo para la zona de la Sierra Central, básicamente es el río Choqui-Guaranga, la región Yacha y la región Yaru, están los Ayauca y los Icho, que también tenían modelaciones cefálicas diferentes entre ellos y competían, y habían conflictos entre ellos, entre izquierda y derecha. Aquí en la zona donde se ha trabajado fuertemente el profesor Van Dalen, que hemos analizado mucho los materiales óseos de la zona, está en la cultura de los atavíos, y estos pueblos atavíos se dividían en atavíos altos y atavíos bajos, y tenían sus modelaciones del mismo tipo que vamos a encontrar ahora en este sitio de San Pedro de Canchi. Y aquí tenemos otro, el de Hanan y Urin, de Bandohan y Yutu. Y vamos pasando en estas dualidades andinas que eran parte de las competencias de las fiestas andinas. Hasta ahora se mantiene todo esto. Y esta dualidad lo podemos ver en las rocas sagradas, ¿no? Una forma rectangular que representa el culto al sol o al macho, al hombre, al varón, y unas formas circulares que representan a la luna. Y el agua está pasando por toda esta roca. El río es el lugar que divide al Ayauca e Icho, izquierda y derecha. Rocas talladas que también se han encontrado en Guaitará, talladas, al cual se conoce como las cochas míticas. Dualidad andina también, aquí en las rocas, talladas de formas mayores y pequeñas. Siempre uno es grande y el otro es pequeño. No van a ser iguales, va variando, porque hay connotaciones de masculino y femenino. Y eso repiten el sol y la luna, el día y la noche, el hombre y la mujer, el bien y el mal. El clima de Andahuaylas es uno de los mejores climas del mundo, en el cual se respire aire puro y presenta diversidad de condiciones ecológicas, dependiendo de su naturaleza, como la región Suni y Puna, en las alturas, y las colinas están frecuentemente cubiertas de nubes y un cielo bastante azul, y los valles más bajos tienen condiciones más secas y soleadas, como ocurre con gran parte de la Sierra Central. Andahuaylas experimenta anualmente estaciones húmedas y secas, donde las condiciones secas y frías se producen entre los meses de mayo y octubre, invierno andino. Y húmedo, condiciones más cálidas se producen entre los meses de noviembre hasta abril. El verano andino. Las zonas de Puna son de esperar más frías que las zonas Suni. Básicamente se crían camélidos y también se cultiva tubérculos, que a su vez son más frías que la zona de la zona Quechua y Yunga. La variación anual de la temperatura media es de fluctuaciones insignificantes, menos de 5 grados de Celsius, pero las fluctuaciones diurnas, tan grandes como 20 grados, especialmente durante la estación seca. Ahí tenemos el valle, esto ya lo hemos visto, de Andahuaylas. ¿Y qué es un machay? Los machay son cuevas donde se colocaban los entierros humanos. Un entierro humano puede ser entierro primario o secundario. Primario es cuando está el cuerpo completo, pero si le falta los miembros, se llaman entierros secundarios y solamente colocan el cráneo, la mandíbula. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se han enterrado así secundarios? Porque primero han muerto en otro lugar, luego se han descompuesto y los han llevado al machay y han sido su casa definitiva. Y estos macháis o estas cuevas que en realidad son las entradas al Ucupacha, al mundo al otro mundo de la Pachamama. Dubiol señala que en los macháis se enterraban a los malquis y que estos malquis eran los ancestros que van a ser venerados.
por las comunidades, los pueblos. Dicen, ahí llegaron los primeros hombres que modificaron los caminos, elaboraron canales, caminos, construyeron los andenes, por eso que son venerados. Pero también son los que han muerto en los conflictos que ha habido entre estos pueblos, arriba y abajo, izquierda y derecha. ¿Ya? Los cuerpos disecados eran visitados, vistos y adorados. Ellos eran cuidados, se les daba ofrendas, eran venerados, consultados y les pedían favores que oscilaban entre buenas cosechas y buen clima, hasta protección, salud y riqueza. En todos estos ritos y ceremonias, los cuerpos eran movidos de su posición original de enterramiento, generando entierro secundario. Kurin, 2012, hace alusión de que los Machay también eran indicadores naturales del territorio. Varios documentos de Andahuaylas citan a los Machay como marcadores legales de límite de la comunidad. Hosnik y Kurin. En el caso del sector de Songuayo, que también estudió nuestra discípula en la Vía Real, Stephanie, plantea que son estructuras funerarias que consisten en pequeñas cuevas de entierros o machay y entierros secundarios expuestos en estos pisos. Son colocados junto con ofrendas de cabezas y cráneos de camélidos y también restos de cerámica. Aquí está el sitio de San Antonio de Cachi, tomado del mapa de la tesis de Stephanie, y están los sitios arqueológicos. Y el presente sitio comprende sectores de Mazumachay y la mina de Cachi Huancaray, donde se van a encontrar cerca de 69 cráneos. Aquí hay una de las cuevas principales, la Cueva 1, y el Cerro Rangra, que es uno de los cerros más importantes de la zona, que se deriva del término quechua rajra. Rajra significa vagina, es decir, volver a vivir nuevamente. Aquí están las cavidades, las oquedades, con la cantidad de huesos que han sido colocados al interior. Presentan coloraciones diversas, uno blanquecinas y otro más oscuras. Las blanquecinas son las que han recibido rayos solares intensos. Las más oscuras las que se han protegido y están más al interior. La definición de violencia, ¿qué ha sido la violencia? No hay violencia física, violencia sexual, violencia psicológica. La violencia comienza con el insulto y va agravándose constantemente hasta el homicidio. O también el suicidio. El suicidio es un tipo de violencia personal. Y ahí hay una variedad en los últimos tiempos, el tema de violencia ha sido tomado y investigado por muchos investigadores de la bioarqueología, discípulos de John Verano, Andrushko, Kurin, entre otros. Ya, durante el periodo intermedio tardío, la región de Andahuaylas fue ocupada por varios grupos étnicos, como hemos visto ahora en la exposición de Carguas. Y estos varios grupos étnicos tenían un objetivo común de enfrentar al ascendente imperio inca en los sitios de Ranracancha, en Mina, Cachihuancaray, en las Mazumachay y en Songuayo. Ya estaban asentados los incas en la zona de lo que hemos visto en Sondor, y esos tenían que estarse preparando para los conflictos. Entonces hubo una alianza de estos grupos para la conformación con los chancas, con los chucurpos, y se van a unir con otros grupos más al norte. Recientes investigaciones han confirmado la ocupación de Andahuaylas durante este periodo. Kurin 2012 ha recogido muestras de radiocarbono que oscilan el periodo intermedio tardío y logra establecer una cronología de la ocupación de estas cuevas de entierro. Básicamente son rocas caídas aquí y pircas que eran parte de las estructuras. Aquí Gómez 2007 publicó este croquis con sus triángulos que son los machay. Son dos
4, 6, 7 machay que se localizan al sur. Básicamente están mirando a los cerros tutelares del cerro que se llama el Ranracancha. Aquí hay unas tablas de cuántos cráneos se han analizado y nos interesan los dos tipos, el semi-horizontal y el vértico bregmático. Estos dos tipos vamos a ver, analizar sus procedencias y luego vamos a llegar a conclusiones que son dos grupos dentro de una dentro de una sola unidad que se dividían en una dualidad, pero que entre ellos se enfrentaban en estos conflictos o en estas tradiciones de las danzas, los bailes y enfrentamiento. Aquí está la cerámica chanca que se encuentra en una de estas cavernas. Y ahí está la clasificación: niños, adolescentes, jóvenes, adultos medios, adultos mayores. En total hay 64, masculinos 35, femeninos 24. Pueden ver la diferenciación del cráneo. El vértico bregmático, que es bastante elevado. Le decimos vértico bregmático porque forma aquí en esta zona central un bregma. El punto llamado bregma es muy elevado. Si se acuerda, al inicio mostramos los cráneos paracas, también es así alargado. Y este semi-horizontal que representa pueblos de valles cálidos, y estos representan a pueblos de más altura, como hemos visto en la parte alta de la zona del Valle de Chancay. Y aquí también este modelo lo vamos a contrastar. Fue nuestra hipótesis y vamos a ver ello, ¿no? Aquí son lesiones tomados de Stephanie, del trabajo de ella. Esto es un golpe contundente con una roca, una piedra, una onda que ha impactado en el cráneo en la región del occipital. Y aquí está la sutura de tipo, la sutura sagital, es decir, en el centro del cráneo. Esta persona no ha muerto, ha vivido y ha sanado así. En cambio, este señor de aquí sí ha fallecido, se llama una fractura perimortem. Impactó la piedra y ahí quedó. Salió probablemente en una hemorragia de este golpe contundente y falleció la persona. También se ven patologías como criba orbitalia. A este tipo de enfermedad es producto de anemias o de estrés o también de enfermedades de la presencia de en el estómago y el intestino presentan tenias solitarias que causan este tipo de patología en el techo de la órbita, llamado criba orbitalia. Aquí hay más armas localizadas en el Museo Municipal de Andahuaylas, al cual se ha incrementado con el dibujo de Guamán Poma de Ayala, cómo las personas tenían sus ondas y se golpeaban intensamente a gran distancia a través de estas guaracas que impactaban el cráneo. Y las personas, cuando han habido enfrentamientos, pero en épocas de paz, estos enfrentamientos se transformaban en rituales para evocar. También aquí están los dibujos hechos en la tesis de Stephanie, los buenos dibujos hechos de planta de los machay. Son los machay. Y aquí están los dos tipos nuevamente, que son guayo, cráneo masculino y femenino. El tipo anular o circular o semi-horizontal. Y el vértico bregmático suave todavía. Por la morfología, el de la izquierda es masculino por la presencia de una glabela elevada y el arco cigomático robusto y la apófisis mastoidea bastante también desarrollada. Aquí es más suave el arco cigomático, y el arco supraorbitario fina y la nariz fina también. Aquí la nariz más elevada y con fractura nasal.
el problema está dado aquí en la apófisis paramastoidea, porque esto entre los antiguos peruanos, las mujeres lo tenían bien desarrolladas y muchas veces causan confusión cuando utilizamos este indicador como sexo. Muchas veces se confunde, nos equivocamos, por eso que se tiene que utilizar otros indicadores. Aquí están los cráneos del Machay 1. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Hay un hombre que no tiene dientes. Que Hola, está aquí disculpa, llamado... no se escucha bien el volumen, gracias. A ver, voy a levantar el audio. A ver, me acercaré un poco más. A ver. Doctor, disculpe, por razones estamos las razones de tiempo, por favor, le quedarían unos minutos para culminar. Ya, entonces, a las 7. Vamos a llegar a las conclusiones. Paso esto rápido de todos los Machay que hemos visto. Machay 2, son 7 Machay, Machay 3, Machay 4, y cada uno tiene sus modelaciones cefálicas. Machay 5, Machay 6, y vamos a llegar a las conclusiones. Y este es el último Machay, que también tiene modelaciones cefálicas del tipo el semi-horizontal, con lesiones. Aquí están las tablas. En la cueva 1 se encontraron 3 del tipo semi-horizontal. En la 2, 2 del semi-horizontal. En la 3, 2 del vértigo bregmático. En el 4 hay 1 de cada uno. En el 5, 2 del semi-horizontal, 1 del semi-horizontal y 2 del semi-horizontal. Vamos a ver aquí ya que estamos llegando ya a las conclusiones. Y la discusión probablemente también sería interesante. ¿Cómo es que se llega a estas conclusiones? Nuestra hipótesis es que los que tienen los cráneos más desarrollados son de la parte alta, Hana, es decir, de la Puna y Suni, que tienen las formaciones del hueso bien desarrolladas, incluso la presencia del sinus maxilar bastante amplios, indicadores que son pueblos que de mucha altura no sufrían de soroche. Y en cambio, eso lo que son de las lagunas de Pacucha o de la parte baja de la zona de Quechua y Yunga son del tipo vértigo pragmático. Aquí lo tenemos las cantidades y hay más del tipo semi-horizontal 11 y en su mayoría de mujeres y del tipo vértigo pragmático 3 y son hombres. Han venido de las partes altas. Y ya para terminar, todavía nos falta estudiar los dientes. Eso ya sería para otra investigación, los tipos de dientes, sus desgastes, porque estos pueblos han chachado mucha coca y hay una metodología para detectar el chacheo de coca que hasta ahora se mantiene. Y las luchas y batallas interandinas se mantienen fuertes hasta la actualidad en los Tacanacui, Atipanacui, en los Tincuy, Chiaraje, en la zona del Cusco, en la Convención, en Lares. Y hay entre niños, que podemos ver niños también enfrentándose, mujeres también se enfrentan, los adultos también, y en el pasado era así, con danzas típicas, con chicotazos y fuertes, tal como vemos aquí en el petroglifo del Alto de las Guitarras, en el Valle de Mochi. Y todavía esas tradiciones nosotros tenemos, pasado y presente se unen. Ya para concluir, podemos decir estos 4 puntos. Uno especialmente que es el tipo 2. Existen 2 tipos de modelaciones cefálicas que se repiten en la Sierra de Andahuaylas. Es el tipo vértigo pragmático y el semi-horizontal, los cuales comprueban la hipótesis de la existencia de la dualidad andina y que los enfrentamientos entre los hombres de las alturas, que son 21.42% de la Puna, son pastores, versus los de las zonas Quechua y Yunga, que son del tipo semi-horizontal, 78-57 son agricultores y proceden de pisos ecológicos Quechua y Yunga. ¿Ya? Y para finalizar, que estos traumas que ellos tienen, estas personas han sido motivos de sus conflictos, de las interrelaciones, de las fiestas y de las
rituales que ellos han tenido y que se perpetúan hasta la actualidad. Ya creo que con eso ya voy terminando y agradezco a los organizadores por este lindo evento y esperamos seguir contribuyendo a los futuros eventos, así también como a Stephanie, también muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Altamirano, más bien a usted. Quedan algunos ¿Podría cerrar comentarios. su pantalla, por favor, doctor Altamirano? ¿Podría cerrar su pantalla? Gracias. Sí, ya. Si quedan algunos comentarios sueltos de parte del público, específicamente preguntas, no veo. Quizá, claro, de parte de la antropóloga. Al costado de la flecha verde hay un recuadro. La flecha verde. Hay un recuadro rojo que dice dejar de compartir. Stop sharing. Ahí. Ok, gracias. Sí, a ver. Sí, como decía doctor, preguntas del público hay pocas, pero hay varios comentarios, quizá uno interesante, de la antropóloga Gloria Salinas, que es parte también del comité organizador, que le comenta que lo dual es occidental excluyente en esos espacios. Son paritarios, complementarios, femeninos y masculinos. No sé si tiene algo. Ahí podemos decir que todas las grandes civilizaciones del mundo tienen esa connotación dual. Entre los chinos, entre la religión de yin y yang, están las dualidades. Entre los japoneses en el shintoísmo también está la dualidad. Solo que entre los japoneses, en el shintoísmo, el sol es débil y la luna es poderoso. Es lo contrario. Y va a ocurrir lo mismo entre los moche. Los moche van a tener la luna llamada la diosa Si o Shi, de ahí viene Sipan. Sipan significa la casa de la luna. Tenía mucho más poder que el sol. En la sierra el sol tenía más connotación, mayor fuerza, Inti o Punchao. Esas dualidades no solamente occidental, es mundial para todas las grandes civilizaciones en el mundo. Sí, y como corroborando lo que menciona, salió también al calendario, ¿no? En la costa no es casualidad que el calendario sea principalmente lunar, ¿no? Mientras que en la sierra es solar, ¿no? Está también ligado, ¿no? Hay otras preguntas. A ver, Martín Barraza dice, profesor, excelente ponencia. ¿Existe alguna posibilidad de que las modificaciones craneanas intencionales dificulten la determinación de sexo en un cráneo en rasgos como la glabela o la protuberancia occipital externa? Sí, va a ser alterado, ya que estos 7 rasgos más importantes para determinar el sexo en el cráneo, siempre y cuando tengamos solo el cráneo, no tengamos el esqueleto postcraneal. Porque si tenemos pelvis y sacro, resolvemos el problema rapidito. Esos son claros indicadores, un 92-93% nos resuelve el sexo. Pero si estudiamos solamente la variable cráneo, vamos a correr el riesgo de incurrir en error de sexo. Podría ser, probablemente es masculino o probablemente es femenino. Las alteraciones, ya que hombres y mujeres en el pasado han sido muy fuertes, se han enfrentado. Las mujeres eran altamente competitivas. Hemos visto también a lo largo de la historia del Perú que las mujeres han sido luchadoras, han estado presentes en la guerra con Chile, en el repaso, lo vemos a las esposas atrás, y han cargado mucho producto de los valles interandinos hasta la costa y viceversa, a pie todo. Y eso producía un desgaste en articulaciones coxofemorales, en las rodillas y también en los tobillos. Se nota ahí el desgaste. Ellos han caminado mucho, ¿no? Ya no había ni carro, ni solamente llama y a pie. Han venido desde las alturas. Toda esa cerámica vemos del norte hacia la zona de Andahuaylas. ¿Cómo ha llegado esa cerámica del periodo formativo o viceversa? O para el área sur, hasta Chile tenemos. Sí, el hombre andino se ha dinamizado mucho. Sí, doctor, hay un par de preguntas. Hay muchas preguntas, pero por razones de tiempo